Y continuamos con el tema de James Rodríguez porque si al día de hoy buscas James Rodríguez en Google, te vas a encontrar con noticias como que el Atlético podría ir al ataque por James. El equipo sorpresa que se interpondría entre James Rodríguez y Napoli. Un histórico de Europa se metería en la puja por James Rodríguez. James Rodríguez ya habría elegido uno entre todos sus pretendientes. Yo me pregunto cuáles son los pretendientes que tiene James Rodríguez en este momento. Hasta la fecha solo se conoció un acercamiento del Napoli y nada más. Para ser honestos, realmente lo del Atlético de Madrid ni siquiera está confirmado. Parece la típica bola de humo que se construye en la temporada de fichajes y que lo único que pretenden esas publicaciones o esos rumores es cotizar al jugador o hacerlo sonar en los medios. Y eso es lo que está pasando en este momento, porque vas a encontrar noticias exactamente iguales en diferentes medios, sobre todo colombianos, en donde están ya asegurando que el Atlético de Madrid está interesado. Eso ni siquiera está confirmado. Y es muy poco probable. ¿Por qué? Porque el Club Atlético de Madrid, por un lado, acaba de hacer una gran inversión, una importante inversión de dinero de un poco más de 120 millones de euros por el jugador Joao Félix, pagando cláusulas de recesión y demás para hacerse a los derechos de este jugador que es una joven promesa del fútbol, este portugués. Por otro lado, está el tema de la búsqueda de bastantes defensas. Están reconstruyendo toda su línea defensiva. Entonces necesitan nuevos jugadores en estas posiciones. Y hay un jugador que está en el radar del equipo y que ha sonado también, que se llama Lo Celso. Y el problema para James en este caso es el siguiente. El jugador Lo Celso, primero, es un jugador mucho más joven que también tiene participación en la selección, en su selección nacional, en este caso la de Argentina, y por lo tanto tiene mucha más proyección o posibilidad de hacer un crecimiento en el club. Viéndolo desde otra perspectiva, el Cholo Simeone es un entrenador que tiene esa característica de construir equipos supremamente defensivos con esa herencia antigua italiana o con ese estilo antiguo italiano implementado al fútbol moderno, en donde todos los jugadores generan constante presión durante los 90 minutos. Y sabemos que James no es el jugador más defensivo en cuanto a táctica. Y ese es uno de los problemas por los cuales ha salido de diferentes equipos. Y es el tema defensivo. Así que si por un lado eres el Atlético de Madrid y estás en busca de un jugador, tienes un estilo definido, vas a contratar a un jugador por 50 millones de euros, acaparando tu espacio salarial anual, porque sabemos que James ocupa un espacio salarial bastante amplio anualmente para un jugador en el cual tienes que reconstruir totalmente su táctica defensiva. Creo que es una pésima inversión para el Atlético de Madrid. Por lo tanto, eso me lleva a pensar que no se va a dar este fichaje con el Atlético de Madrid, y confirmaría que pues es una estrategia de mercadeo que están ejerciendo para que se, se mueva y avancen las negociaciones con el Napoli. Porque seamos honestos, realmente el fútbol italiano es en el que mejor podría encajar en este momento este jugador. James ya es un jugador que va a entrar en... James no es un niño ya, eso es un jugador maduro que ya ha pasado por más de 3 clubes en Europa. Por lo tanto, ya tiene un estilo determinado, tiene una forma de jugar, tiene una disciplina de trabajo. Entonces, no es un jugador al cual le tengas que llegar a enseñar cómo hacer las cosas o que sea tan fácil de modificar su forma de jugar. Es un jugador que ya definió una identidad y sobre esa identidad es como se desenvuelve en una cancha,
cómo se desenvuelve durante 90 minutos o el tiempo en el que esté jugando y ya está. Así que veo, no veo viable el que se haga este fichaje. Realmente no, no encaja mucho en el perfil de los jugadores que han pasado por el Atlético de Madrid o los jugadores que ha contratado el Atlético de Madrid. Si ustedes miran los jugadores del Atlético de Madrid, por lo general son jugadores de perfil uruguayo, jugadores de perfil argentino, jugadores un poco más acostumbrados a la presión, un poco más acostumbrados al juego duro, al juego de choque y sobre todo también mmm, que ejercen un juego con una velocidad bastante considerable. James es un jugador de mucha pausa. Habíamos hablado en un video anterior que James no era el jugador de los jugadores más rápidos del circuito élite. Y también en el Atlético de Madrid no han habido, o al menos en, la, en el ciclo que ha tenido el Cholo Simeone, no han habido volantes centro que manejen este perfil. ¿Por qué? Porque el sistema que utiliza Simeone no necesita jugadores de estas características. Entonces, realmente me quedan ciertas dudas sobre la veracidad de esta información. Estoy seguro que James tiene mucho potencial todavía, es un gran jugador, pero no es sano que se estén haciendo este tipo de cosas porque lo único que hacen es, esa jugada lo único que le puede traer es que o acelere su negocio que tenga con Napoli o que por el contrario pues vaya perdiendo interés y por lo tanto le vaya a tocar bajarse valor y reducir su campo salarial, que por supuesto es lo que no quisiera el jugador, pero es una jugada que le podría salir mal. La verdad, en última instancia, lo que yo creo que pasó fue lo siguiente. Es claro que estamos en la temporada de fichajes y de mercado de verano en Europa, donde todos los clubes están replanteando su estructura deportiva. Y para nadie es un secreto que el Atlético de Madrid está reconstruyéndose en varios aspectos, sobre todo el defensivo. La inversión de Joao Félix es realmente es una inversión a futuro a largo plazo. Seguramente con los años eso terminará en que el jugador luego sea o vendido a otro club por un precio mayor o termine siendo un jugador franquicia del Atlético y consolide su éxito ahí. Entonces lo que yo creo que pasó fue lo siguiente. Como están buscando jugadores en todas las posiciones, seguramente en, en el planteo de centros delanteros preguntaron por el valor de James. Y realmente solo lo preguntaron. Es como cuando vas a la tienda y preguntas un producto, pero realmente no lo quieres comprar, sino simplemente quieres saber a qué precio está para ver si es una posibilidad para ti, pero realmente no estás interesado. ¿Y por qué lo digo? Porque James en el fondo es un jugador que es bastante costoso, dada su condición actual. Esto por culpa de su sobrevaloración después del Mundial de Brasil, en donde al haberse convertido en el goleador del Mundial, subió de precio estrepitosamente, pero James no logró nunca posicionarse dentro del Real Madrid, tampoco lo hizo en el Bayern Múnich, encontrar esa estabilidad deportiva y esto ya hace que su valor decaiga completamente. Lo que Real Madrid quiere es, por supuesto, no perder la inversión. Ya ha perdido 30 millones de euros con él. Así que seguramente el Atlético de Madrid lo preguntaría, pero estoy casi convencido de que el Atlético no está dispuesto a comprarlo, al menos a ese precio. Porque si revisan noticias sobre fichajes del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid lo que está haciendo es haciendo ofrecimientos económicos a otros clubes, como el Betis, a clubes de Alemania, sobre jugadores, pero son ofertas que están siendo rechazadas precisamente porque están un poco bajas.
Así que seguramente van a hacer una oferta por James Rodríguez, que estará muy debajo de los 50 millones, pero el Real Madrid no estaría dispuesto a aceptar menos de ese valor. En últimas, el perjudicado es el jugador porque podría quedarse sin un club o podría decaer su precio. Así que bueno, veremos. Espero leer comentarios. Quisiera saber ustedes qué opinan sobre el tema. Para mí lo mejor es que cierre ya su contrato con Napoli, vaya al Napoli, que es una liga italiana supremamente, la liga italiana es de muy buen nivel. Napoli no es el mejor equipo del mundo, pero está entre los equipos top, va a jugar Champions League, es una muy buena posibilidad y yo creo que, que un equipo de estas características es el ideal para que él pueda terminar de madurar todo su juego antes de los 30 años y consolide una figura deportiva al menos longeva en algún club, porque es lo que necesita posicionarse en algún lado y no estar de un equipo para otro, porque pues eso no le va a traer beneficios. En cualquier deporte, cuando un jugador va de equipo en equipo, lo único que hace es desvalorizarse y sobre todo perder nivel deportivo. Así que pues esperaremos que ver qué es lo que ocurre. Estamos seguros que después de la Copa América va a ser cuando ya tengamos definición de qué es lo que qué es lo que va a hacer, pero para mí es casi un hecho que va a ser Napoli y si no es Napoli va a terminar siendo otro club italiano, seguramente en un valor inferior, pero por el momento no veo una posibilidad que vuelva a un club español, o al menos un club español de los club top. Así que, bueno, lo único que nos queda es esperar y ver qué es lo que pasa en la final del mercado de verano.